Algunas torres no están vacías, solo están esperando a que alguien vuelva a escuchar. Bienvenidos a El Canal Maldito, un espacio donde los testimonios olvidados y las historias silenciadas cobran forma como si fueran absolutamente reales. Hoy traemos el caso enviado por Cristina Vives, desde Madrid. Una historia breve, precisa, pero que lleva más de 40 años intentando repetirse. Y esta vez, alguien estaba escuchando. El edificio donde todo ocurrió está en el barrio de Hortaleza, al norte de Madrid, un conjunto de 10 torres residenciales construidas entre 1972 y 1975 bajo un modelo de urbanismo funcional, muy habitual en la capital durante la transición. Cada torre tiene 12 plantas, todas conectadas entre sí por una red de pasillos a nivel de garajes y trasteros. Cada torre tiene su nombre: Torre 1, Torre 2, hasta la Torre 10. Pero la Torre 9, desde hace años, está cerrada. Cristina vivió durante su infancia en la Torre 8, justo frente a la 9. Sus padres alquilaron un piso en la planta 6 en 1996, cuando ella tenía 9 años. Estuvo allí hasta los 23. La Torre 9, según recuerda, ya estaba deshabitada desde antes de que ella naciera. Los vecinos decían que había problemas estructurales. Otros hablaban de un incendio, aunque no hay registro oficial de ningún incidente de ese tipo. La fachada de la torre sigue en pie. Los cristales están intactos. Las persianas bajadas. La puerta de acceso está tapiada desde hace más de 2 décadas, pero las luces del interior a veces se encienden. Cristina recuerda que entre 2003 y 2005, varias noches al mes, desde su ventana podía ver una luz encenderse en el piso 5 de la Torre 9. Siempre la misma habitación, siempre durante 5 o 6 minutos. Después volvía la oscuridad. Sus padres decían que era imposible, que no había electricidad, que probablemente sería un reflejo de la luz de algún coche o un fallo en su imaginación. Pero Cristina comenzó a anotar las horas y descubrió que las luces no eran aleatorias. 3:14 de la madrugada. Exactamente. En 2006, cuando sus padres se mudaron a otra ciudad, Cristina decidió quedarse sola en el piso de la Torre 8. Tenía 19 años y por primera vez comenzó a prestar atención a otro detalle: el interfono del edificio, un sistema viejo instalado en los años 80 que conectaba directamente con el portero automático, pero también, por algún motivo, tenía una función de comunicación interna entre pisos que ya no funcionaba correctamente, o al menos eso creía. Una noche de septiembre, Cristina se despertó a las 3:17 con un clic seco proveniente del interfono, como si alguien hubiera levantado el auricular desde el otro lado. Y luego, una voz, femenina, lejana, apenas audible. No decía su nombre, no pedía ayuda, solo decía una frase: «No pongáis más gente en esta torre». Cristina no supo reaccionar, no volvió a dormir esa noche. Pensó en llamar al servicio de mantenimiento del edificio, pero lo dejó pasar hasta que volvió a ocurrir. Exactamente una semana después, mismo día, misma hora, misma voz. A partir de entonces, Cristina decidió grabar cada noche con una vieja grabadora de cassette. Lo hacía por su cuenta, sin avisar a nadie. No se lo contó ni a sus padres ni a los vecinos. Durante 3 semanas seguidas no captó nada, hasta que, en la madrugada del 17 de octubre de 2006, la cinta grabó exactamente 14 segundos de sonido. Una voz femenina, sin emoción, sin prisa. «No pongáis más gente en esta torre. No podemos más». El sonido fue verificado por un técnico en audio que conocía personalmente. No detectó manipulación, ni montaje,
Pero lo más inquietante no fue el contenido, sino la frecuencia en la que estaba grabada la voz. Una frecuencia ligeramente inferior al espectro vocal normal, como si el sonido estuviera comprimido desde una fuente distinta o como si proviniera de un sistema que ya no existe. Cristina intentó seguir grabando, pero a la cuarta semana el interfono dejó de hacer clic, la voz no volvió y la luz del piso 5 tampoco. Hasta que, en febrero de 2007, llegó una nueva notificación al buzón de la comunidad. Se informa que la Torre 9 no podrá ser demolida en los próximos años debido a la existencia de elementos estructurales compartidos con el conjunto y un añadido escrito a mano en la esquina del papel: no usar interfono de madrugada, riesgo de retorno. Cristina lo guardó, todavía lo tiene. A veces los planos no muestran cómo se construyó un edificio, sino lo que se intentó encerrar. Después de la grabación, Cristina no pudo quitarse de la cabeza aquella frase: no pongáis más gente en esta torre. Era demasiado específica, demasiado directa para ser una simple interferencia. Y además, había ocurrido siempre a la misma hora, entre las 3:14 y las 3:17 de la madrugada. Lo mismo que la luz en la planta 5. En ese momento Cristina no lo sabía, pero estaba a punto de encontrar una conexión mucho más antigua, una que había estado allí desde la construcción misma del edificio. Todo empezó con una visita al archivo de la comunidad de propietarios. Cristina había sido nombrada secretaria suplente unos meses antes y tenía acceso parcial a los documentos antiguos. La mayoría estaban en papel, carpetas acumuladas en archivadores de los años 80, facturas, reuniones, reformas. Pero lo que llamó su atención fue una carpeta sin etiquetar, al fondo del último cajón, casi enterrada, con una sola hoja amarilla dentro. Era un plano técnico, con fecha de 1973, firmado por un ingeniero municipal. Mostraba el esquema general de las torres 1 a 10, con una red de líneas interconectadas entre ellas. Una red que no aparecía en los planos actuales. No eran líneas eléctricas, ni tuberías, ni cableado de fibra. Eran líneas de comunicación interna, un sistema de interfono entre torres. El documento indicaba que, en su fase inicial, el conjunto residencial estaba pensado para funcionar como una unidad conectada. Cada torre podría comunicarse con las otras a través de un sistema interno, líneas cruzadas, ocultas en los techos de los pasillos comunes, activadas desde las cajas de mantenimiento. El plano marcaba 4 nodos principales y uno de ellos estaba en la Torre 9, justo en la planta 5. Cristina no entendía por qué eso no figuraba en ningún documento reciente, o por qué el sistema había sido sellado y eliminado en reformas posteriores. Pero encontró más. En una de las actas de 1982, una nota a mano decía: cerrar nodo 3, registrar incidencias en T9, no replicar estructura en futuras urbanizaciones. La letra era distinta, no formaba parte del texto mecanografiado, parecía un añadido discreto, como si alguien hubiera querido dejar constancia sin llamar la atención. La Torre 9 no había sido cerrada por problemas estructurales. Eso ahora parecía claro. Había sido aislada. Durante las semanas siguientes, Cristina comenzó a hacer algo que no había hecho nunca. Se internó en los pasillos de los trasteros, los que conectaban las torres por debajo, entre sótanos y zonas comunes. En teoría, esos pasillos estaban sellados, pero algunos seguían abiertos. Puertas metálicas, sin vigilancia, muros desconchados, sensores antiguos que ya no funcionaban. Y entonces lo vio. Una puerta de mantenimiento, oculta tras una chapa falsa.
pintada del mismo color que la pared, con un número grabado en la parte superior. N3, el mismo nodo 3 del plano, el mismo que estaba asociado a la torre 9. La cerradura estaba oxidada, pero no tenía candado. Dentro solo había una caja metálica anclada a la pared, una caja con interruptores antiguos, y en el centro un pequeño panel con una única etiqueta: activación externa, T9, nivel 5, audio solo. Cristina no lo tocó, solo hizo una foto. La borró una semana después, no por miedo, sino porque la imagen salió distorsionada. 2 veces. La curiosidad se convirtió en obsesión. Cristina comenzó a buscar registros de otros vecinos que mencionaran anomalías y encontró algo: una carta fechada en 1991 dirigida a la comunidad, firmada por una mujer de 68 años que vivía entonces en la Torre 7. La carta mencionaba que, durante 3 noches consecutivas, su interfono había sonado a las 3 de la madrugada, y que una voz femenina repetía algo que ella no lograba entender. La carta fue archivada como ruido nocturno, sin seguimiento. Pero Cristina comparó las fechas y coincidían con una obra menor en la planta baja de la Torre 9, una que también aparece en los registros, sin responsable asignado. La historia empezaba a repetirse: luces, interferencias, testigos que no fueron tomados en serio, y entonces ocurrió algo más. Una noche de enero, Cristina volvió a mirar por la ventana, como solía hacer. La Torre 9 seguía cerrada, sin cambios, sin señales, pero a las 3:14 exactas, una luz tenue se encendió en la planta 5, solo por 3 segundos, y luego algo distinto. La luz parpadeó 3 veces, con intervalos de 1 segundo, como si fuera una señal. Cristina grabó el momento, y al revisar el video al día siguiente, notó algo que en directo había pasado desapercibido. Durante el segundo parpadeo, una sombra se proyecta contra la ventana del piso 5. No se mueve, no tiene forma clara, pero está ahí. A la mañana siguiente, Cristina decidió hacer una última comprobación. Regresó al archivo, buscó entre los documentos más antiguos y encontró una hoja que parecía fuera de lugar. No era un plano, ni un informe, era una transcripción mecanografiada, sin título, sin firma, solo una frase repetida 4 veces, con diferentes matices tipográficos. No pongáis más gente en esta torre. No pongáis más gente en esta torre. No pongáis más gente en esta torre. No pongáis más gente. La última línea se interrumpe antes de acabar, como si nadie hubiera querido terminar de escribirla. Cristina guardó la hoja, y ese fue el último documento que encontró. Hay sistemas que se desactivan por error, y otros que solo deberían quedarse apagados. Después de semanas investigando, Cristina creyó que lo peor ya había pasado, pero el problema nunca fue lo que ya ocurrió, sino lo que estaba a punto de reactivarse. En febrero de 2007, casi 2 meses después del último parpadeo en la planta 5 de la Torre 9, la comunidad recibió una circular extraña. No era una notificación habitual, no iba firmada por el administrador ni por ninguna empresa conocida. Solo decía: pruebas de mantenimiento estructural en los accesos subterráneos, duración estimada, 3 días, no necesario acceso a viviendas. Por favor, no interferir. La notificación no tenía logos, no tenía contacto, y nadie la firmaba. Al día siguiente, Cristina bajó a los trasteros, y por primera vez en años, vio movimiento. 3 hombres con buzos grises sin insignias, una camioneta blanca sin matrícula visible, y herramientas que no parecían de obra convencional: dispositivos de medición, escáneres térmicos, maletines cerrados con código. No hablaban entre ellos, no saludaron, no pidieron paso. Cristina intentó preguntar qué estaban haciendo.
Uno de ellos solo le respondió con una frase seca: no es eléctrico, es resonancia y nada más. Durante 3 días, el ascensor de la Torre 9 se activó por la noche. Las luces de planta funcionaban. El sistema de interfonos emitía interferencias cortas, estáticas sin patrón, que podían oírse incluso desde otras torres. El cuarto día, todo volvió al silencio, pero la electricidad en las torres 7 y 8 comenzó a fallar. Durante las siguientes 2 semanas, varios vecinos reportaron apagones breves a la misma hora. 3:14 m, exactamente cuando ocurrían las luces en la planta 5. Lo curioso no era el fallo en sí, sino su comportamiento sincronizado. Las luces no se apagaban del todo. Titilaban 3 veces. Pausa. Y luego volvían. No se trataba de un fallo de tensión, ni de una sobrecarga. Era como si una señal externa estuviera controlando el sistema. Cristina decidió buscar más allá de los archivos. Contactó con una persona clave. El último técnico de mantenimiento que trabajó en la Torre 9 antes de su cierre. Un hombre jubilado, 74 años, residente en el sur de Madrid. Aceptó reunirse con ella, pero solo con una condición. Nada debía ser grabado, ni anotado. Lo que le contó fue simple y devastador. La Torre 9 no tenía fallos estructurales. No había incendios. No hubo evacuación oficial. Lo que ocurrió fue un colapso interno del sistema de interfonía. Durante las pruebas iniciales, los técnicos reportaron que algunos pulsadores activaban respuestas en torres que no estaban conectadas. Se escuchaban voces, resonancias y, lo más inquietante, respuestas que no correspondían con ninguna señal emitida, como si alguien respondiera, pero desde un circuito aislado, fuera del mapa. El técnico usó una expresión que Cristina no olvidó. Había una señal de eco, una que no se originaba en ninguna torre. Esa fue la razón por la que el sistema se desactivó, por la que sellaron el nodo 3 y por la que la Torre 9 fue bloqueada sin aviso público. No por seguridad estructural, sino por algo que no supieron cortar del todo. Tras esa conversación, Cristina notó algo más en su edificio. El interfono volvió a sonar. No todas las noches, no en todas las plantas, solo en la suya. 3:17 de la mañana. Un clic y luego una voz diferente. Esta vez no femenina. Más grave, más lenta. No articulaba palabras, solo una especie de vibración, como un canto apagado a través del cable. Una grabación posterior reveló que la vibración tenía una frecuencia de 17,8 Hz. Una frecuencia demasiado baja para el oído humano, pero perceptible a través de ciertos dispositivos, y conocida por provocar ansiedad, visión borrosa, incluso alucinaciones. Cristina dejó de grabar, pero algo ya se había activado. No sabía si en su casa, en la torre o dentro de ella. Un día decidió volver al trastero. La puerta marcada con N3 estaba entreabierta. Dentro, la caja metálica había sido retirada. En su lugar, había una pequeña pantalla encendida, con fondo negro y solo 3 palabras en letras blancas. Pulso, pulso, pulso. No había botones, ni conexión visible, y tras 7 segundos, la pantalla se apagó, sola. Esa noche, Cristina abandonó el edificio. No volvió a dormir en la Torre 8, pero antes de marcharse, tomó una última foto desde su ventana. La Torre 9 estaba completamente oscura, salvo por una única luz en la planta 5, encendida, sin parpadeos. Y en el reflejo del cristal, una figura, parada justo detrás de ella. Pero al girarse, no había nadie. Algunos edificios se apagan, pero eso no significa que estén vacíos.
Cristina dejó el edificio en marzo de 2007. No hubo despedidas ni explicaciones. Solo empacó, cerró la puerta y entregó las llaves a la administración. No volvió a pasar frente a la Torre 9, ni una sola vez. Durante meses creyó haber dejado todo atrás, hasta que en noviembre de ese mismo año recibió un correo. Remitente, desconocido. Asunto: N3 sigue activo. Dentro del mensaje solo había una imagen adjunta, un plano, número del conjunto original, sino de otro edificio, en otra ciudad, con un nuevo nodo 3 marcado, y una nota: no podemos desconectarlo, solo se mueve. Cristina investigó la dirección. Era un complejo residencial en las afueras de Zaragoza, construido en 2009, 2 años después de que ella abandonara Madrid, pero la infraestructura era casi idéntica: torres numeradas, conexiones subterráneas, sistemas de comunicación interna diseñados por la misma empresa constructora, la constructora que había trabajado en la Torre 9 y que supuestamente había desaparecido a finales de los 90. Decidió ir, no por curiosidad, sino porque sentía que aquello la estaba persiguiendo. El edificio era nuevo, pero tenía un ala cerrada al público. Aparentemente, una zona en desarrollo. Cristina logró entrar una noche, sin vigilancia. Accedió al pasillo técnico. Y allí estaba, una puerta marcada con N3, igual que la de Madrid. Mismo color, mismo tamaño. Y dentro, la misma caja. Esta vez, sin cables. Solo una placa metálica con 3 palabras talladas: pulso, resonancia, retorno. No entendía lo que significaba, pero entonces escuchó algo. Un sonido suave, grave, como una vibración que no se oía, solo se sentía en el pecho, y una voz, no desde la caja, sino desde el interfono del pasillo. La misma frase, exactamente igual que aquella primera vez: ¿no pongáis más gente en esta torre? Cristina salió sin mirar atrás, pero la historia no terminó allí. A los pocos días, la imagen volvió, esta vez enviada desde otra dirección, diferente ciudad, diferente edificio, mismo nodo, mismo patrón, como si la red se hubiera extendido, o peor aún, como si siempre hubiese estado ahí, esperando activarse. Lo último que recibió fue una carta, sin remitente. Dentro, una hoja impresa con una sola línea. Ya no es la torre, ahora es la voz. Cristina no volvió a investigar, no volvió a grabar, no volvió a mirar interfonos. Pero cada noche, a la misma hora, aún apaga el móvil y desconecta el timbre, por si acaso. Ya no necesitan el edificio, ahora están en la línea. ¿Y si en tu casa ese viejo interfono no estuviera tan apagado como crees? Déjalo en los comentarios.